Muy buenas, estimados y estimadas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Santiago, bienvenidos, tomen asiento porque vamos a comenzar otro capitulazo, otra temporada de Repasamos. Sí, acá comenzamos con esto, comenzamos con el Procesal 2, materias que había quedado, materias que no habíamos dado y acá estamos presente contribuyendo con la causa. Como siempre te invito a que te prepares, a que te sientes, que estés cómodo o que tengas ese espacio donde puedas escuchar. Estás picando papas, cebolla, zanahoria, lo que sea, porque estás cocinando, no te preocupes, solamente tenés que escuchar. No vamos a mostrar ni mucho más cosas en la pantalla, así que no te preocupes. Ponele play y escucha. Y si estás cómodazo, tranquilaza ahí en el escritorio, bueno, cafecito y matecito en mano que son la buena compañía. Vamos a comenzar, como siempre, desglosamos tema a tema. Hoy lo vamos a ver embargo, porque sí, lo pidieron la clase pasada y nosotros tenemos que avanzar. Y así estudiamos juntos, porque si no, qué gracia. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Procesal 2, embargo. Como bien sabemos, a la hora de enfrentarnos ante un concepto que no conozcamos, pudiendo ser el embargo en este caso, debemos apoyarnos en los que saben, en la doctrina misma. Y en principio, Couture, ya sabemos quién es, lo ves como una medida cautelar que consiste en la indisponibilidad relativa de determinados bienes. Quédate con esa palabra, indisponibilidad relativa, o esas palabras. ¿Por qué digo esas palabras o esta palabra? Bueno, básicamente porque nos van a permitir hilar poco a poco el concepto. Por otro lado, además de Couture, lógicamente Tarigo opinó y Tarigo da su propia definición. Lo define el embargo como un conjunto de actividades cuya finalidad es la de afectar bienes concretos del patrimonio del deudor para someterlos como objeto de la ejecución ya dispuesta. En español, Santiago, por favor. Bueno, vamos a traducirlo un poquito más o a dejarlo un poco más claro, ¿por qué no? Tarigo básicamente define al embargo como actividades, a ese conjunto de actividades que tienen por objetivo, ahí va el término, un sinónimo a la finalidad, que tienen por objetivo afectar a bienes concretos, a estos bienes que hacía alusión Couture, ¿bien? A estos bienes que van a estar dentro de un patrimonio lógicamente ajeno, dentro del patrimonio de aquel sujeto que me debe a mí, por lo tanto lo vamos a llamar deudor. Entonces, el conjunto de actividades que tienen por finalidad afectar bienes que están en el bolsillo de otro, y estas actividades van, mejor dicho, a someter a estos bienes como objeto de la ejecución ya dispuesta. Ejecución que, bueno, va a emerger de el papelito que todos conocemos, ¿bien? Entonces, por ahí, Couture, viendo al embargo como una medida cautelar. Por otro lado, Tarigo, definiéndolo como un conjunto de actividades. Después tenemos a Barrios de Angelis, que en cambio define el embargo como la acción y efecto de afectar formalmente, por acto del tribunal, bienes genéricos o específicos para su aplicación eventual a una ejecución. Estas son más o menos las definiciones que nos arroja la doctrina. Como te digo, Couture, medida cautelar; Tarigo, conjunto de actividades con finalidad de afectar estos bienes; y Barrios, que nos dicen que es la acción y el efecto, ojo, acción y el efecto de afectar formalmente por un acto del tribunal, es decir, vamos a afectar un objeto en base a esa acción y al efecto, lógicamente, que produce esa acción, y va a seguir la línea, la formalidad del tribunal. ¿Y sobre qué va a recaer ese acto del tribunal? Sobre bienes genéricos o bienes específicos. Entonces, premisas, medida cautelar, repito, tenemos a Couture que lo dice; Tarigo, conjunto de actividades con finalidad de afectar bienes; y después a Barrios diciéndonos que, bueno, es la acción y el efecto que van a derivar en una aplicación eventual de la ejecución. Entonces, ¿cómo podemos visualizar todo esto? Pongámonos en la posición del acreedor.
el acreedor que tiene intereses de ejecución. Entonces llamémoslo acreedor ejecutante. Podría decirse que el acreedor ejecutante va a tener el derecho de persecución y la prioridad al cobro sobre ese bien. El embargo, partiendo de esta premisa que te acabo de mencionar, lo veremos o aparece como un embargo preventivo. Es básicamente esta una característica del juicio ejecutivo que vamos a ver posteriormente en el curso. Que bueno, consiste básicamente en la indisponibilidad de un bien en el patrimonio del deudor y tiene como finalidad hacer posible la ejecución de la sentencia de remate. Entonces, podríamos decir que esta naturaleza cautelar de la que estamos hablando alcanzan tanto al embargo general de derechos como al embargo específico de un bien determinado. Como vimos, la finalidad del embargo es vincular determinados bienes al proceso. No obstante, además de este efecto procesal, tenemos efectos sustanciales que están presentes, como la imposibilidad que tiene el acreedor embargante de los actos de disposición o del gravamen sobre el bien de los bienes embargados, el derecho de persecución del bien por parte del acreedor ejecutante, que ya hacíamos alusión, generándose así un derecho real en cabeza del embargante, puesto que podría perseguir el bien en las distintas enajenaciones. Es decir, tengo un derecho real para perseguir el bien por más que se venda. En tercer lugar tenemos lo que básicamente, podríamos decir que se generaría el derecho de prioridad para el cobro respecto de los actos posteriores. Estos efectos los vamos a ver en los artículos 380.6 y 380.7 del Código General de Proceso. Entonces, estos los podemos ver como efectos que derivan o que emergen de el concepto o del embargo en sí mismo, más que del concepto. Estos 4 efectos. Cuando se promueve la demanda de ejecución, además de pedirse la ejecución, se pide que se trabe el embargo. ¿Qué es lo que va? Una cosa va de la mano de la otra. Si, obviamente, este ya no fue dispuesto por medio de un proceso cautelar o en el proceso ejecutivo anteriormente a iniciar del proceso de ejecución. Básicamente es, si no se pidió antes, lo vamos a pedir ahora. Uno va de la mano del otro. En otras palabras, entonces, el embargo es una medida que tiene por objeto asegurar que en el caso de obtener una sentencia de condena favorable de parte del actor, el actor ante el supuesto de que el deudor no quiera cumplir voluntariamente y tenga que acudir a una ejecución forzada, que puede ser la vía de apremio, básicamente ese actor ganancioso va a tener la posibilidad de cobrar. Va a tener en ese caso, con el embargo, una naturaleza cautelar, o va a exprimir la naturaleza cautelar que tiene el embargo. Ahí espero que haya quedado más claro. Básicamente, entonces, esta medida cautelar que estaba en vistas o en la tinta de Couture, la vamos a ver acá también. Por ejemplo, el embargo decretado de un proceso ejecutivo, o siendo visto como una medida preparatoria. Antes de iniciar el juicio se solicita un embargo, o ser una medida de ejecución. Ya no solicitamos el embargo para garantizar la efectividad de una eventual sentencia condenatoria, sino que lo que hacemos es solicitarlo para poder hacer efectiva la sentencia condenatoria a través de la realización de distintos actos materiales. El embargo entonces amarra o liga el bien. O liga el bien al proceso para luego someterlo a remate y con dicho remate satisfacer el crédito del actor, que básicamente es lo que por lo que estamos luchando acá. Ahora sí, saliendo de esta fluidez, vamos a poner un poquito más técnicos. La particularidad que tiene el embargo es básicamente
que crea un vínculo que se denomina vínculo de indisponibilidad relativa respecto de los bienes embargados que son propiedad del deudor. Esto no implica que el bien embargado no pueda venderse. El deudor a quien le embargaron el bien va a poder venderlo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El deudor a quien le embargan va a poder vender esto que está embargado. Lo que pasa, básicamente, es que se va a vender con el embargo arriba. Un bien embargado lo voy a vender. Al hacer efectivo el embargo, lo que ocurre es que el acreedor tiene el derecho de persecución, como ya lo veníamos hablando. Estos efectos que derivan del embargo, más allá del efecto procesal. No importa en manos de quién se encuentra el bien. Al fin y al cabo, puede cobrarse de igual manera y se puede conseguir. Por eso hablamos de un vínculo de indisponibilidad relativa. No es que el deudor embargado no puede vender el bien. También puede constituir gravámenes sobre el bien, pero no le van a ser oponibles a el acreedor. Muy importante esto, muchachos y muchachas. ¿Se puede vender? Sí, pero ¿a qué costo? Diría el meme. ¿A qué costo? Ahora, pregunta importantísima. Muy, pero muy importante. ¿Cuándo se hace efectivo el embargo? Bueno, el embargo se hace efectivo mediante la inscripción. Mediante la inscripción en el registro. Lo cual permite que los terceros conozcan ese embargo, esa inoponibilidad, frente a los terceros. ¿Por qué? Me vas a decir, ¿por qué justo cuando se inscribe? Bueno, porque a la hora de comprar, cualquier sujeto que quiera comprar algo, cualquier sujeto que desee adquirir algo, la ley va a asumir que este sujeto va a tener la mediana diligencia de que si vos querés comprar algo, vas a tener que averiguar sobre él. Vas a tener que conocer sobre esa información registral del bien que sea que quieras adquirir. Por lo tanto, es como una media de vamos arriba, te dice la ley, ponete las pilas, vamos. Tenés que estudiar lo que vas a comprar. Y si estudias y te dice que está embargado, ya ahí es decisión tuya si lo compras o no lo compras. Siempre asumiendo las consecuencias de la inoponibilidad del acreedor del embargo. Por más que vos lo vayas a comprar y quede en tus manos, no significa que mañana no te lo puedan venir a quitar. Ahora, siguiente pregunta muy importante. ¿Qué bienes se pueden embargar y qué bienes no se pueden embargar? En primer lugar, debemos tener presente que para poder embargar un bien, este tiene que tratarse de un bien determinado o determinable. Es decir, un bien, el auto rojo, aquel que tenés parado ya, o determinable, es decir, cualquier auto rojo o cualquier auto en general que tengas por ahí. Entendemos que tiene que ser determinado o determinable. Y no lo digo yo, lo dice el código. Artículo 460. ¿Esto se debe a qué? Bueno, esto se debe a que precisamente una de las finalidades del embargo es que el bien pueda ser ejecutado, pueda ser rematado y con lo producido, básicamente el resultado del remato de la ejecución, se satisfaga el crédito del acreedor. Entonces, es importante que se pueda determinar o que eso que voy a embargar sea determinable. Porque así puedo vender, puedo rematar, o puedo ejecutar y así satisfacer lo que venimos a satisfacer, la necesidad o el crédito que posee el actor. Seguramente escuchaste por ahí, vos que sos un hombre estudioso, un hombre intelectual o una mujer estudiosa e intelectual, lógicamente, vamos a ser inclusivos. Seguramente escuchaste esto de la garantía común de los acreedores son lo que posee el deudor. Esa movida, ese término, sí. Bueno, acá lo vemos en el 2372 del Código Civil. Artículo clave. Sí, todos los bienes del deudor, exceptuando, ojo ahí, ojo al piojo, exceptuando los no embargables, son la garantía común de los acreedores. Agregamos este fragmento, lo destaco porque sí, porque es verdad, porque siempre uno dice todos los bienes del deudor son la garantía común de los acreedores, excepto a los que no son embargables, porque eso sí, si no son embargables no van a poder ser la garantía de ningún acreedor. Ahora comencemos a hilar un poquito más fino. ¿Cuáles son las características de estos bienes
embargables. Atención, no embargables. Los bienes embargables. Bueno, conforme al artículo 460 del Código Civil, los bienes con medida de valor pecuniario y susceptibles de propiedad deben ser bienes patrimoniales, tanto corporales como incorporales, incluso bienes incorporales como por ejemplo los derechos de autor, derechos de marca, derechos hereditarios. El bien a embargar tiene que tener una medida de valor para que se pueda, o básicamente para que se justifique el embargo. No te puedo embargar las uñas de tu abuela, que seguramente le tenés un apego bárbaro y lo tenés en lata, y vos decís, no, para mí vale millones. Y no, seguramente si lo pones en Marketplace capaz que podés conseguir algo, porque hay gente ahí de todo lado en el mundo, pero gente loca hay en todas partes, pero no se puede tasar. No se puede tasar, no se va a justificar el embargo de las uñas de tu abuela, por ejemplo. A no ser que, no sé, sea, en vez de tu abuela, que sea de tu abuelo, y justo tu abuelo se llama Lionel Messi, vos le vendiste, no sé, el pelo. Por ahí vi, que vendían pelo de no sé qué, no, es una locura. Debe tratarse de bienes enajenables y ser propiedad del deudor. Después, de acuerdo al 283 del Código Civil, deben ser bienes determinados o determinables, como ya dijimos. Deben tener también una autonomía jurídica, lo que implica que debe ser un bien que pueda ser separable jurídicamente. Deben ser bienes embargables. Esto refiere a que no debe ser de ninguna manera, no debe haber, de ninguna manera debe haber una norma legal que establezca su inembargabilidad, básicamente. El artículo 381 enumera un número de bienes que no son embargables. Por ejemplo, las remuneraciones por cualquier concepto de los empleados públicos, las pensiones, jubilaciones, pensiones alimenticias, salvo que sean suntuarias, las pensiones y jubilaciones no pueden embargarse excepto dos casos que son los establecidos expresamente por la ley. Tengamos en cuenta que las inembargabilidades, o que en las inembargabilidades, la mayoría van a estar previstas con carácter general en el 381, pero también existen inembargabilidades establecidas por otras normas que, de ser el caso, es importante chumear, revisar qué es lo nuevo, según qué es lo nuevo inembargable, según la norma del 2023. Bueno, apunta a esto, este concepto, ¿no? De que los bienes sean embargables. Y me van a decir, sí, tienen que ser embargables, lógicamente. Pero lo destaco porque es importante mirar qué es inembargable hoy por hoy. Ver si hay una norma que diga eso. Después, otro punto. Estos bienes deben ser presentes y existentes, o que se espere que puedan existir. Es decir, que sean cosas futuras, por decir así. Basta que existan en el momento o al momento del cumplimiento coactivo de la sentencia que se pretende ejecutar. Puede ser que al momento de ejecutar el embargo el bien no exista, pero en ese momento en el que se vaya a hacer el secuestro del bien ya debe tener existencia. Por ejemplo, una cosecha, el ejemplo de toda la doctrina, ¿no? Que pueda cosecharse, que todavía no esté cosechado, y bueno, cuando se vaya a tomar la cosa, cuando se vaya a secuestrar el bien, bueno, va a existir la uva, la manzana, lo que sea. Siguiente punto. No es necesario para el embargo que el bien sea ejecutable. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Debemos distinguir el embargo de la ejecución, que viene a ser el remate del bien para la satisfacción del crédito del acreedor. Bien, es decir, la ejecución de lo embargado va a derivar en esta idea del remate, es decir, el bien se va a rematar para obtener la plata que va a satisfacer a la persona que le debe. Tenemos que separar una cosa de la otra. No es necesario para el embargo que el bien sea ejecutable. Cuando decimos que no tiene que ser necesariamente ejecutable, básicamente referimos a que es posible embargar bienes que, pese a que no puedan ser luego ejecutados, por ejemplo, embargar una parte social, bueno, esto no es ejecutable, pero es embargable. ¿Para qué quiero embargar algo que en realidad luego no voy a poder rematar, Santiago? Será tu pregunta. Y bueno, porque quizás es el único bien que
conozcamos del deudor. Entonces, volvamos para atrás y vamos a ver algunas de las características. Para decir, estos bienes se pueden embargar y estos bienes no se pueden embargar. Bueno, para que se pueda embargar, el bien tiene que tener una medida de valor, no las uñas de tu abuela. Deben ser enajenables o estar en propiedad del deudor. Deben tener autonomía jurídica, es decir, que no dependan de algo puntualmente, que se puedan separar jurídicamente. Deben ser bienes embargables, y ahí te decís, sí, embargables, ¿por qué? Porque la norma, o no debe haber una norma actual que prohíba el embargo, que los derive en inembargables. Deben ser bienes presentes y existentes, o que futuramente existan. Y por último, no es necesario para el embargo que el bien sea ejecutable, como ya dijimos, la parte social. Y bueno, mi gente, esta es la primera parte de embargo, como tema en general. Estuvimos viendo básicamente qué es un embargo para la doctrina. Estuvimos viendo los efectos que desprende ese embargo, que son más allá de los procesales. Hicimos alusión al 380.6, 380.7. Dijimos también qué bienes se pueden embargar y qué bienes no se pueden embargar, o al menos dimos alusión a lo que posteriormente veremos. Hablamos del vínculo de indisponibilidad relativa. Lo vimos también, como no, a que estos puntos de que básicamente qué hacen a un bien embargable y qué hacen a un bien que no sea embargable, que básicamente va de la mano con esto de que se puede embargar y que no. ¿Qué queda? ¿Qué queda para el próximo? Tipos de embargo. Nos van a quedar los tipos de embargo, el procedimiento y sus etapas y, bueno, alguna cosita más, el tema de las tercerías y eso. Pero se va para el próximo capítulo. Vamos a tirar un descansito y vamos a armar otro pedacito de conocimiento para compartirlo con vos. Claro que sí, mi nombre es Santiago, espero hayas disfrutado de mi compañía. Estudiá, ponete pillo. Nos vemos en la próxima, querida, un beso, chao.